Imaginemos un escenario catastrófico. Una parte de la Tierra queda privada de electricidad. Grandes ciudades se quedan a oscuras. La meteorología espacial, el nacimiento de una nueva ciencia. Un gran apagón eléctrico como los que acabamos de imaginar ya se ha producido. Ocurrió el 15 de marzo de 1989 en Canadá y dejó a oscuras a 10 millones de habitantes. Buenas noches. Una vez más, la ciudad de Quebec se quedó sin electricidad la noche pasada. Esta mañana, los quebequeses se han despertado con un precioso día de invierno. Pero a las pocas horas, la red de energía eléctrica colapsó. Privados del metro durante la hora punta, los montrealeses han tenido que tomar el autobús y sufrir largos periodos de espera. Personas con niños pequeños han tenido que abrigarlos para darles de comer y en muchos casos no han podido llevarlos al colegio. Muchos bancos han tenido que funcionar sin ordenadores ni cajeros automáticos, pero las cajas de ahorro del grupo de Jardin se felicitaban por haber invertido para prevenir la pérdida de datos en caso de colapso eléctrico. En los supermercados Provigo, 90.000 kilos de carne han permanecido en los congeladores, sin electricidad. Afortunadamente es invierno. Harán falta días o incluso semanas para averiguar las razones que provocaron anoche el apagón general. Después de múltiples investigaciones, los científicos vincularon el gigantesco apagón eléctrico a una gran tormenta que se había formado en la superficie del Sol. Estas borrascas de viento solar enviaron a la Tierra partículas eléctricas que se diseminaron por su superficie y cuya fuerza produjo una disyunción en las redes eléctricas, provocando así el apagón general. ¿Qué sucedería si una tormenta solar semejante se produjera hoy? Todas las redes de comunicación muy sensibles a la radiación electromagnética del Sol podrían sufrir daños graves. Apagones eléctricos, apagones en los satélites que afectarían a los GPS, a los teléfonos móviles y en consecuencia al funcionamiento de nuestra sociedad. En 2009, un informe de la Academia de las Ciencias estadounidenses y de la NASA estimó que una sola tormenta solar de gran amplitud podría acabar con la economía estadounidense durante 10 años, con un coste estimado de $6 billones. ¿Es necesario entonces temer lo peor? Yo creo que debemos ser muy prudentes en lo que concierne a los escenarios catastróficos, porque cuando planteamos esos escenarios despertamos el miedo en la gente. Es preciso abordar la cuestión fríamente y con mucha tranquilidad. En este momento la actividad solar es relativamente baja. Tenemos poco tiempo, pero es necesario actuar no jugar con el miedo, no jugar con la catástrofe. Eso no sirve de nada. Es necesario ponerse a trabajar. Este ciclista que atraviesa tranquilamente la gran plaza de Amberes es Jan Lillenstein. Fue uno de los primeros científicos europeos en comprender la importancia de los impactos de la meteorología espacial sobre la Tierra. Con el paso de los años se ha convertido en el unificador europeo de esta joven disciplina. Desde hace 10 años organiza la Semana de la Meteorología Espacial, un acontecimiento que cada vez adquiere más importancia. Al principio era un coloquio en el que participaban un centenar de especialistas. Hoy son 400, que proceden del mundo entero y trabajan en campos muy diferentes, todos interesados en la meteorología espacial. Aquí está teniendo lugar una reunión sobre la previsión de las erupciones solares y sobre su modelización. ¿Qué podemos hacer con nuestros ordenadores para comprender su funcionamiento? Aquí tiene lugar una sesión sobre los aspectos jurídicos de la meteorología espacial. ¿Qué pasa cuando hacemos una previsión? Si nos equivocamos, ¿somos responsables jurídicamente?
Y aquí en la tercera sala están hablando sobre las degradaciones que pueden sufrir los satélites como consecuencia de la meteorología espacial. ¿Qué clase de degradación? Y aquí hay sobre todo operadores espaciales, personas que construyen satélites y personas que los lanzan. La meteorología espacial es dos cosas a la vez. Es un fenómeno, la actividad solar. La Tierra está bañada en la actividad solar y esta ejercerá un impacto sobre un gran número de fenómenos terrestres, naturales y artificiales. La atmósfera superior se calentará y entonces empezará a moverse, habrá corrientes de electrones, de iones, y estos fenómenos afectarán a nuestra tecnología. Y luego está la disciplina que determina de qué forma se verá afectada, cuándo resultará afectada. ¿Será mañana, pasado mañana? ¿Podremos preverlo? ¿Seremos capaces de modelizarlo? ¿Seremos capaces de decirle a la gente, cuidado, van a tener un problema de tal magnitud en tal momento? Eso es una disciplina. Así que la meteorología espacial es eso, comprender nuestro entorno, los fenómenos, pero también ser capaces de predecirlos y de cuantificar los impactos que van a producir. Aquí también hay que resolverlo. B0. Aquí tenemos B0. Y aquí también tenemos B0. En Orsay, Sacha Brun, astrofísico, incluye el Sol en diferentes ecuaciones para comprender mejor su funcionamiento y la forma en que impacta en su entorno y en los otros planetas, como la Tierra. De acuerdo. Entonces aquí va KVB y nos da... Utilizando los ordenadores más potentes del mundo, Sacha Brun y su equipo han realizado una modelización del Sol. El Sol es una gran bola de gas, compuesta por dos zonas principales. Una zona de convección en el exterior, donde hay movimientos muy turbulentos, y una zona interior, en la energía transportada por los fotones. En el epicentro de esa zona hay un corazón nuclear que abastece de energía a largo plazo. Para hacernos una idea, son varios centenares de millares de centrales nucleares, donde 60 millones de toneladas de hidrógeno se queman cada segundo. Y esa energía ha permitido que el Sol haya ardido durante 4.500 millones de años. Si estuviera compuesto de carbón y no tuviera un centro nuclear, solo ardería durante 20.000 años. El Sol emite luz, calor, pero también emite partículas. ¿Y por qué emite partículas, lo que denominamos viento solar? Lo hace porque su superficie está muy caliente. Su corona, su atmósfera enormemente extendida, no puede ser estática y se transforma en una especie de viento permanente. De modo que el Sol tiene un viento que baña todo nuestro sistema solar y a veces en ese viento se producen tormentas. Cuando se produce una erupción, esta materia sale al espacio y viaja a través de todo el sistema solar. Eso es lo que llamamos la meteorología espacial. Lo que nos interesa como investigadores es comprender la propagación de esas nubes magnéticas y cómo pueden impactar en los planetas. Un flujo constante de partículas eléctricas procedentes del Sol baña constantemente nuestro planeta, la Tierra. Ese viento solar tarda unos 2 días en llegar hasta nosotros. Luego es desviado hacia los polos por el campo magnético que rodea a la Tierra. Cuando las partículas eléctricas del Sol entran en contacto con los átomos de la atmósfera superior, se produce una reacción luminosa. Es así como se forman las auroras boreales, que son la manifestación más visible de la actividad solar sobre la Tierra. El círculo polar es el lugar ideal para observar las auroras boreales. En el norte de Noruega, en el fondo de un fiordo, lejos de las ciudades iluminadas y de toda actividad humana, se encuentra el radar EISCAT. Investigadores del mundo entero vienen a trabajar a este observatorio.
Jan Lillenstein y el astrofísico Mathieu Barthélemy vienen aquí desde hace 10 años en febrero, durante la noche polar, cuando las auroras boreales son más visibles. Vienen a efectuar mediciones de una zona de la atmósfera todavía poco conocida. La actividad solar influye en todo el entorno espacial y nuestro objetivo es realizar una medición correcta de cómo el entorno espacial ha sido perturbado por la actividad solar. Hasta 50 kilómetros de altitud se encuentra todavía la atmósfera inferior y podemos enviar globos para efectuar mediciones in situ. Por encima de los 300 kilómetros de altitud empezamos a tener satélites y a 500 kilómetros está la Estación Espacial Internacional, donde también se efectúan mediciones. Pero hay una capa de la atmósfera que no somos capaces de medir bien y lo único que tenemos para medirla es la radiación nocturna de las auroras boreales. Esta zona, situada entre los 50 y los 200 kilómetros de altitud, es la ionosfera, el lugar por el que los vientos solares cargados de partículas eléctricas entran en la atmósfera y, por tanto, donde tiene lugar la meteorología espacial. Para realizar las mediciones, Mathieu permanece en el observatorio. La temperatura es inferior a 25 grados bajo cero. Jan conducirá de noche durante 1 hora y media para llegar a un pequeño observatorio situado lejos de toda actividad humana. Aquí, la luz está prohibida, ya que podría perturbar todas las mediciones que Jan va a efectuar. Las auroras boreales pueden tener diferentes colores, y el equipo de Jan descubrió hace algunos años que la luz roja de las auroras estaba polarizada. Como la luz de las películas en 3D, avanza hacia el observador en una dirección privilegiada. Es esta polarización lo que Jan va a observar. Lo que estamos viendo es que el SPP, el espectro fotopolarímetro, que es el nombre de nuestro instrumento, y el haz del radar se cruzan a 220 kilómetros de altitud. Entonces, como Mathieu está ahí, si yo miro en esta dirección, él debe mirar así para que se crucen justo a esa altitud. Así que hemos calculado los ángulos que él debe tener para orientar su radar, para que así los haces se crucen exactamente a 200 kilómetros de altitud, es decir, el punto donde la polarización es máxima y donde el color rojo de las auroras es más intenso. Estoy cambiando la orientación de la antena para situarla un poco más arriba. Está apuntando hacia el oeste. Tenía una desviación a 33 grados. Vamos a pasarlo a 45. Y ya está, ya lo está haciendo. Y podemos ver ahí, en el panel de control, que efectivamente está subiendo. Ahora necesitamos llevar a cabo los dos experimentos de forma simultánea y en el mismo punto del cielo, para poder relacionar los datos del radar y los datos ópticos que obtengamos. Cuando comenzamos, nos dijimos que íbamos un poco a ver qué pescábamos, a ver qué pescamos. Y de alguna manera es lo que seguimos haciendo, porque de momento lo que hacemos es medir la franja roja de las auroras, las emisiones rojas que están principalmente en la parte superior. Pero va a haber una nueva generación de instrumentos con los que podremos contar el año que viene que podrán medir todos los colores. Y lo que esperamos es que los diferentes colores nos proporcionen informaciones diferentes y así poder conseguir un panel de información que pueda empezar a ser lo suficientemente amplio. Con estas informaciones sobre la composición de la ionosfera, los investigadores quieren determinar cómo el entorno de la atmósfera superior de la Tierra reacciona a la actividad solar.
A finales del siglo XIX, un físico noruego, Christian Birkeland, había comprendido ya que las auroras boreales tenían una relación directa con el Sol. Construyó una herramienta, la tierrilla, que fue totalmente olvidada después de su muerte y redescubierta hace varios años. Hoy la tierrilla ha sido declarada monumento histórico en Noruega. En el Museo de la Universidad de Tromsø, Jan y Mathieu vienen a ver este experimento fundamental para la meteorología espacial. Que es bombeada por una bomba de vacío. En una cámara de vacío, Birkeland colocó una esfera magnetizada que representaba la Tierra frente a un cañón de electrones que representaba el Sol. Entonces observó la aparición de coronas luminosas a la manera de las auroras boreales. Hace 4 años, Jan Lillensten y su equipo se inspiraron en el experimento ideado por Birkeland para crear la Planeterrela, un simulador que permite ver un gran número de interacciones entre el Sol y diferentes planetas. Una esfera representa el Sol y la otra esfera la Tierra o cualquier otro planeta del sistema solar. Jan ha ideado un experimento fácil de mostrar para que el gran público pueda contemplarlo. Hoy va a presentarlo a un grupo de estudiantes de las afueras de Grenoble, con los que está desarrollando un proyecto pedagógico. Buenos días. Me llamo Jan Lillensten y conozco a algunos de vosotros. Me alegra, sí, me alegra veros. Estáis todos en quinto, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. ¿Veis bien todos? Si no, también podéis colocaros detrás de mí. Muy bien. Lo que voy a hacer para empezar es conectar esta boquilla al polo negativo de la pila y será una estrella. Y luego voy a conectar esta esfera al polo positivo y será un planeta. Y dentro de cada esfera he colocado un imán. ¿Sabéis que la Tierra es como un imán? Utilizamos una brújula, ¿sí? ¿Todo el mundo sabe eso? Sí. Vamos a ver qué ocurre. ¿Podemos apagar la luz? Es necesario que nuestros ojos se habitúen un poco. Dios mío, qué bonito. Voy a explicaros qué es lo que estamos viendo. Eso que estamos viendo son gigantes en el espacio y estamos viendo este Sol y este planeta como si fueran gigantes, extraterrestres en una nave espacial. Ahora voy a hacer otra cosa. Voy a efectuar un cambio. Muy bien, estoy introduciendo aire. Ahora, con un poco más de aire en la campana, aunque sigue habiendo un vacío bastante grande, vemos las cosas más brillantes. Vemos que cuando la electricidad se acerca a la Tierra, hay una zona brillante en el espacio y se ve muy bien cómo la electricidad se distribuye hacia el norte o hacia el sur magnéticos del planeta. Y lo que vamos a ver ahora es lo que denominamos líneas de campos magnéticos. Así que esto nos permite visualizar lo invisible, ver de una forma muy sencilla lo que se enseña en la universidad y que para la mayoría de los estudiantes no son más que ecuaciones de lo invisible. ¿Entendéis? ¿Es súper complicado lo que os estoy explicando? No, se entiende. No, sois súper listos. Estudiad todos ciencias porque sois súper listos. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a encender la luz. Muchas gracias por vuestra atención. Desde siempre, la observación del Sol ha fascinado a los astrónomos. En 1612, Galileo fue el primero en observar de forma científica la superficie del Sol, utilizando el anteojo astronómico que él mismo había inventado. En Francia, el astrónomo Jules Janssen fundó el observatorio de Meudon en 1876. Se dedicó principalmente a fotografiar el Sol, revolucionando así la astronomía, ya que la fotografía permite conservar un resultado objetivo de la observación. Hoy, los pioneros de la meteorología espacial pueden apoyarse en todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de los siglos por sus predecesores. Aquí se guardan 100 años de fotografías del Sol. Esta es una de las primeras placas para la observación del Sol de Janssen. Data de 1888 y se ven muchas manchas en el Sol, en el centro. Y es muy interesante, porque vemos la sombra y la penumbra.
Aquí hay una colección de 4 cajas de 40 por 40. Después, en 1908, las observaciones continuaron y se denominaron observaciones sistemáticas. Son placas más pequeñas, de 13 por 18. Aquí tienen una. Y estas placas se utilizaron hasta 1981. Luego se utilizaron las hojas fotográficas y después pasó a ser totalmente digital con el espectroliógrafo digital desde 2002. Así que yo he escaneado desde el año 1908 hasta 1926. Todavía queda toda esta parte por escanear, esta parte, esa, hasta 1974. Así que quedan unos 50 años por escanear, lo que supondrá unos 15 o 20 años de trabajo y supongo que antes de eso ya me habré jubilado. Es una colección única de placas de vidrio. Solamente hay un lapsus en las observaciones solares durante la guerra, desde el 14 hasta el 18, porque no había observador. Desde hace 30 años, cuando el clima se lo permite, Isabelle Boilet toma una foto del Sol. Cuando no hay sol en Meudon, otro observatorio se encarga de hacerlo. Este recinto alberga un espectroheliógrafo, el aparato que hará la fotografía del Sol. Diferentes juegos de espejos y de prismas permiten capturar la imagen del Sol, que Isabelle Boilet digitalizará a continuación. Acabo de capturar una imagen en directo y enseguida vamos a ver qué ha captado. Aquí está. Tenemos una imagen en H-alfa. Aquí podemos ver que hay nubes que por desgracia ya han pasado, pero es una buena imagen porque podemos ver las regiones activas y los filamentos. Así que la voy a registrar. Esto que vemos aquí son los filamentos. Son zonas más oscuras, es gas, la materia más fría. Y en los extremos vemos las protuberancias, que aquí no se ven muy bien, y por eso hacemos postprotuberancias. Aquí lo tenemos, es un eclipse artificial. Una protuberancia es materia, es gas que se escapa del Sol y entra en el espacio. Aquí podemos ver cómo se escapa, vemos esta materia que se escapa del Sol. Aquí podemos ver una protuberancia en el extremo este que forma un filamento sobre el disco y una protuberancia en el extremo oeste, y pueden volver a aparecer tras una rotación solar. Aquí vemos una región activa que comienza a ser brillante. Es el principio de una erupción solar y se produce alrededor de manchas solares. Las manchas son la manifestación visible de la actividad solar. Es por tanto en estas regiones donde se originan las tormentas solares. En general, las manchas solares se desarrollan y desaparecen en el transcurso de varias semanas. Algunas pueden ocupar extensiones de hasta 200.000 kilómetros cuadrados. En la superficie del Sol hay movimientos convectivos de materia, movimientos de gran magnitud y también flujos de rotación. Estos dos efectos generan un campo magnético, debido al denominado efecto dinamo, la conversión de energía mecánica en energía eléctrica. Y estas corrientes producen bucles en la superficie, que pueden convertirse en estables. En esta imagen podemos ver las líneas de los campos magnéticos creados por el efecto dinamo, que emergen en la superficie del Sol. Esos bucles magnéticos se manifiestan por medio de manchas oscuras, las manchas solares, que proceden del campo magnético que emerge y termina perforando la superficie. Después, los movimientos en la superficie, las convecciones, las turbulencias, desestabilizan estos bucles magnéticos, que terminan entrando en erupción y produciendo eyecciones de materia y de luz muy intensas, que serán las tormentas en el viento permanente del Sol. En los periodos de calma, más o menos cada 3 días, se produce una gran erupción, llamada eyección de masa coronal. Y en los periodos activos, se producen unas 3 erupciones al día. Así que tenemos prácticamente un factor 10 entre el mínimo y el máximo de actividad solar. Y depende totalmente de su geoeficacia, el que terminen impactando o no en la Tierra. Todas las erupciones que se producen en el Sol no impactan obligatoriamente en la Tierra.
Esto que estoy desplegando es un diagrama que muestra los ciclos de actividad solar a través de observaciones sistemáticas. Comprende el periodo entre 1919 y 1965 y en él figuran los máximos y los mínimos en la actividad del Sol según el número de manchas solares, la media de manchas solares aparecidas al mes. Muestra los ciclos de actividad solar, que son ciclos de 11 años. Se denomina diagrama de mariposa. Abarca un periodo de 40 años y continúa haciéndose en la actualidad a partir de ciclos de actividad de 11 años. Sin embargo, fue durante un ciclo de baja actividad cuando se produjo la mayor tormenta solar jamás registrada en la Tierra. Se le llamó Evento Carrington. El 1 de septiembre de 1859, el astrónomo inglés Richard Carrington observó unas enormes manchas solares de las que realizó unos bocetos. A la noche siguiente se observaron auroras boreales hasta en el Caribe, con una luminosidad tan intensa que según testimonios de la época se podía leer el periódico en plena noche. Las corrientes eléctricas se propagaron por el suelo. Varios telégrafos se incendiaron y muchos telegrafistas sufrieron descargas eléctricas. Si este evento se produjese hoy en día, las consecuencias serían incalculables. Por lo tanto, es fundamental que sigamos aprendiendo cosas sobre el funcionamiento del Sol. Aquí, en los bosques de la Sologne, muy lejos de cualquier perturbación electromagnética, los científicos escuchan el Sol gracias a las ondas de radio. En la estación de radioastronomía de Nancy, que forma parte del Observatorio de París, enormes antenas capturan de forma permanente las emisiones de radio procedentes del Sol. El Sol emite radiación en una banda muy amplia de frecuencias o longitudes de onda. En Meudon podíamos observar el Sol en el rango visible, lo que en realidad representa una pequeña banda de frecuencia y de longitud de onda. Mientras que aquí, en Nancy, observamos las grandes longitudes de onda en el rango de las ondas de radio, de manera que necesitamos herramientas completamente diferentes. Aquí, como se puede ver, tenemos antenas de radio distribuidas a lo largo de grandes distancias, y con estas antenas reconstruimos imágenes de la atmósfera del Sol mediante ondas de radio. En Nancy, todas las herramientas informáticas se colocan en una jaula de Faraday. Este recinto se emplea para proteger los equipos de las perturbaciones electromagnéticas y eléctricas externas. Aquí, en esta pantalla de control, se pueden ver las diferentes señales que llegan de las antenas en tiempo real. Y aquí, en esta otra pantalla, se muestran imágenes de la corona solar, que se reconstruyen casi en tiempo real, y que son observadas en 8 frecuencias diferentes. Esto nos proporciona una visión tridimensional de la corona del Sol. Por desgracia, en este preciso momento, la imagen que tenemos del Sol no es muy buena, porque casualmente tenemos un parásito que interfiere con la imagen del Sol. En la actualidad resulta cada vez más complicado realizar observaciones de radio a nivel del suelo, debido a la proliferación de teléfonos móviles y todo tipo de instrumentos asociados a las nuevas tecnologías. El entorno electromagnético global está cada vez más congestionado y, por lo tanto, resulta muy difícil tener un lugar completamente libre de parásitos. Atención a la cuenta atrás. Para liberarse de esta contaminación terrestre tan intensa, los científicos se apoyan cada vez más en las observaciones del Sol realizadas por multitud de satélites. Ignición. Atención, plano del motor Vulcano. Plano del cohete. Atención, plano del despegue. SOHO, el satélite más antiguo, fue lanzado en 1995. Es el resultado de una colaboración entre Europa y la NASA. Permite hacer un seguimiento en directo de las erupciones solares. En 2010 se le unió el SDO, otro satélite que envía imágenes muy detalladas en varios espectros de color y en muy alta definición. Otro satélite, ACE, está posicionado entre el Sol y la Tierra. Como si se tratase de una baliza,
analiza la composición del viento solar que pasa a través de él y puede dar la alerta 30 minutos antes de que una tormenta geomagnética alcance la Tierra. Por último, los dos satélites estéreo A y B se posicionan a cada lado del Sol. Permiten ver por primera vez el Sol en su globalidad y proporcionan una imagen tridimensional de la dirección de las erupciones en el espacio. Esto permite observar si dichas erupciones se dirigen hacia la Tierra. Los científicos se sirven de una multitud de datos para sus investigaciones, pero no es fácil recibirlos de forma continua, las 24 horas del día. En el norte de Alemania, en Kiel, a orillas del mar Báltico, no todo el mundo disfruta de la playa. Per Dudek es profesor de geografía jubilado y un apasionado radioaficionado. Recuperó un equipo civil y militar impresionante y con la ayuda de un amigo construyó una estación de escucha en su jardín. Un día se sorprendió al recibir una llamada de la NASA. La NASA me preguntó, además de a otros observatorios, si disponía de tiempo para recibir los datos de los satélites estéreo, porque estaban, y lo siguen estando, en una situación difícil. Sus sondas, enviadas a todas partes, a Marte, a Júpiter, han funcionado mucho más tiempo de lo que habían previsto y no tienen capacidad suficiente para recopilar toda esa información, así que nos llamaron para solicitar nuestra ayuda. De este modo se convirtió en voluntario de la NASA. Contribuye a la recogida de datos, que luego son accesibles a todo el mundo, científicos y aficionados. Aquí se puede ver el receptor. Y ahí se ve la señal del satélite estéreo. La señal pasa a este ordenador y desde aquí los datos se transmiten directamente a la NASA. Los datos que estamos transfiriendo aparecen en esa pantalla. Bien, aquí está la Tierra. Aquí el satélite estéreo A, cuya señal recibimos en este momento, y aquí estéreo B, cuya señal capturaremos dentro de pocos minutos. Ahora, como se puede ver, estéreo A acaba de dejar de transmitir en banda estrecha para transmitir en banda ancha, y eso solo puede recibirlo la NASA. Así que vamos a pasar a estéreo B. La antena se moverá y podremos recibir la señal de estéreo B que no transmite a la NASA. Europa ha tomado conciencia de la importancia de la meteorología espacial y de sus consecuencias, que podrían resultar vitales para la actividad económica. En abril de 2013, el Real Observatorio de Bélgica se convirtió en el Centro Europeo de Coordinación de Meteorología Espacial. 24 horas al día, 7 días a la semana, los meteorólogos del espacio montan guardia para identificar lo antes posible las tormentas solares. Cada semana los científicos se reúnen para hacer un balance. Otros investigadores pueden intervenir a través de videoconferencia. Hoy es el caso de Jan Lillenstein. Voy a empezar por un evento que sucedió solo unas horas después de nuestra última reunión. Se trata de una intensa erupción de categoría M7 que se produjo en la región de manchas solares NOAA 2036. Fue una erupción muy fuerte. Podremos seguir observándola gracias a las imágenes del satélite estéreo. Sí, por supuesto, ya que continuará su trayectoria por detrás del Sol. Estaremos preparados cuando vuelva a aparecer en menos de 2 semanas. Sí, exacto. Así que en 2 semanas podremos verlo ya del otro lado del Sol, saliendo por detrás. Sí, por el este, eso es. La erupción que se produjo ayer no es la primera del año.
Es la 30ª de categoría X que hemos tenido desde que comenzó el ciclo actual. Es bastante normal que se den este tipo de tormentas y continuarán sucediendo durante los próximos años. ¿Observasteis signos precursores de esas erupciones antes de que llegaran? No hubo ningún indicio. Estas reuniones permiten identificar las principales tendencias de las perturbaciones solares de cara al futuro. Cada pronosticador debe redactar un boletín de meteorología espacial. Esta ciencia está todavía en ciernes, tal como estaba la meteorología terrestre en sus inicios. Al iniciarse una erupción, hay que prever si tendrá o no efectos sobre la Tierra. Para ello, hacemos un seguimiento constante de las erupciones. De hecho, con el aluvión de información que recibimos en la actualidad, para un ser humano es muy difícil controlarlo todo. En Bruselas nos hemos especializado en el desarrollo de un software que procesa las imágenes para nosotros, y el ordenador nos avisa cuando se produce un evento significativo. Desde el momento en que sabemos que una eyección de masa coronal se dirige hacia nosotros, la historia no ha terminado. Sigue siendo complicado porque algunas eyecciones son más veloces que otras. Si una erupción lenta es seguida por una rápida, la rápida alcanzará a la primera y la eyección será doblemente intensa. El siguiente reto es ser capaces de hacer un seguimiento en el espacio interplanetario para saber en qué dirección se desplazan las eyecciones de masa coronal. Incluso cuando estamos seguros de que las eyecciones van a llegar a la Tierra, debemos determinar su importancia en relación a otras anteriores. La Tierra está sometida constantemente a la meteorología espacial. Algunos eventos producen tormentas geomagnéticas en la Tierra y otros no. Depende de la naturaleza de la eyección de masa coronal, su masa, la intensidad y la orientación de su campo magnético, además de otros factores. Determinar esos parámetros y hacer predicciones correctas es nuestro cometido. Tenemos ideas teóricas, pero no es fácil trasladarlas al plano operativo, ya que no disponemos de toda la información en el momento justo que nos permita afirmar que a una hora concreta se producirá una tormenta geomagnética de una determinada magnitud. Lo máximo que podemos hacer es prever la llegada de un evento significativo, calcular la hora estimada en que alcanzará la Tierra y comunicar la probabilidad de que cause una tormenta geomagnética, pero aún no podemos cuantificarla. Algunas compañías no han esperado la llegada de estas previsiones para tratar de protegernos de los efectos del clima espacial. Las compañías eléctricas han sido las primeras en tomar medidas. En Europa, Suecia ha sido el país pionero, ya que sufrió, igual que Quebec, un gran apagón eléctrico debido a una tormenta solar. El satélite SOHO nos muestra la imagen de dicha tormenta, que sumió a la ciudad de Malmö en la oscuridad el 31 de octubre de 2003. La tormenta fue de tal magnitud que cegó el dispositivo que debía medirla. Una simulación europea muestra cómo las corrientes generadas en el suelo por la tormenta solar provocaron una sobrecarga en los transformadores a medida que iba llegando a la Tierra. Aquí, en Ludvika, a 200 kilómetros al noroeste de Estocolmo, se encuentra uno de los pocos centros de investigación y fabricación de transformadores del mundo. Los transformadores son dispositivos muy complejos de montar y se requiere una experiencia especial. Por tanto, se necesitaría mucho tiempo para renovarlos si resultaran dañados por una tormenta solar, ya que para estos dispositivos no existe ningún stock. En la planta de Ludvika, los ingenieros someten a los transformadores a eventos de envergadura para poner a prueba su fiabilidad. Hará falta aún mucho tiempo para sustituir todos los antiguos transformadores por esta nueva generación de equipos. Aquí es donde probamos todos nuestros transformadores antes de la entrega. Un transformador es un dispositivo que debe durar mucho tiempo, 30 o 40 años de forma fiable.
Por eso realizamos pruebas rigurosas y simulamos todo tipo de condiciones posibles en una red eléctrica para garantizar que ofrecemos buenos productos. Simulamos tormentas, rayos, las funciones de disyunción y conmutación. Simulamos también la función de sobrecarga en la red y probamos la temperatura para garantizar que nuestros transformadores operan en buenas condiciones térmicas. Las compañías eléctricas han aprendido mucho de los eventos de Quebec y Malmo. Han llevado a cabo numerosas investigaciones para tratar de entender lo que sucedió en las redes y para desarrollar soluciones. Ahora, los relés modernos son capaces de distinguir entre una corriente geoinducida y un fallo generalizado en la red, de modo que pueden evitar los apagones provocados por tormentas geomagnéticas. Aparte de los transformadores, los ingenieros desarrollan también soluciones para que un incidente aislado no provoque perturbaciones en el conjunto de la red. Su objetivo es evitar el efecto dominó que podría causar una avería generalizada. Los efectos de la meteorología espacial se sienten hasta en el fondo de los océanos. El Île de Bats es un buque cablero que a una profundidad de 6.000 metros despliega un cable de fibra óptica capaz de transmitir el equivalente a 120 millones de llamadas telefónicas simultáneamente. En la actualidad, el 95% de las comunicaciones, ya sean telefónicas, por internet o por televisión, pasan a través de estas autopistas submarinas. En los años 70, los ingenieros instalaron cables de cobre, sin imaginar que la presencia de este metal podría tener graves consecuencias. Lo interesante de estos cables submarinos es que las distancias sobre las que se despliegan son tan grandes que si tenemos en cuenta que en el interior del cable hay metal, este reacciona como una inmensa antena. De hecho, una de las antenas más grandes que podemos encontrar en el planeta. Es un excelente sensor para detectar cualquier interferencia electromagnética, y en particular las provenientes del Sol. Cuando se instalaron los primeros cables, observaron que había fluctuaciones de voltaje muy fuertes, de tensión, cuando se propagaba la información. Y en esa época no entendían la razón. No habían hecho la asociación entre esas fluctuaciones, que son muy significativas debido a las largas distancias y el viento solar. Los ingenieros tardaron décadas en establecer ese vínculo. Hoy en día los cables son de fibra óptica. La fibra transporta la luz, que no es sensible a los efectos del clima espacial. Pero cuando se trata de grandes distancias hay que amplificar la señal óptica con regularidad, gracias a repetidores que son alimentados por un cable de cobre. Y este cable sí se ve afectado por las perturbaciones electromagnéticas. Este es el típico cable submarino que podemos encontrar en algunas partes de las redes submarinas. En el interior hay una decena de fibras y alrededor se puede ver claramente una vaina de cobre, cuya función es aportar energía al cable. El resto del metal es solo un refuerzo para proteger el cable contra los eventuales problemas que pueda sufrir durante su vida útil. En la actualidad, las compañías eléctricas han integrado el riesgo vinculado a los cables de cobre. La tensión eléctrica del cable se ajusta automáticamente en tiempo real, de acuerdo con las fluctuaciones relacionadas con la meteorología solar. Ya sea en tierra o en el fondo del mar, es difícil escapar a la influencia de la meteorología espacial. Pero el cielo tampoco se libra de ella. Esa es la razón por la que hay que vigilar los satélites. El Centro de Telemetría Láser del Observatorio de la Costa Azul está especializado en la vigilancia de satélites. Si se produce una tormenta solar, las ondas utilizadas por los satélites de geolocalización sufren perturbaciones. Para comprobar con precisión milimétrica la distancia entre el satélite y la Tierra, es necesario medirla con la ayuda de un rayo láser. Hola, Dominique. Hola. Bueno, ¿cuál es el programa de observación para esta noche? Acabo de imprimirlo ahora mismo. Bueno, tenemos una docena de satélites. De satélites, sí. Voy a prepararlos. Muy bien. De acuerdo. 4, 3, 2, 1. Puedes iniciar el seguimiento. Iniciado.
Ahora he enviado las posiciones al telescopio. Muy bien. Ya han sido enviadas. De acuerdo, sí. Ya ha empezado. Ya se mueve. Vamos a buscar el satélite Galileo. Y cuando estemos sobre él, activas el láser. Ahora mismo lo activo. Muy bien. En 3 segundos, 2, 1, listo. Activado. Muy bien. Ya puedes enviar el láser. Ya está. Perfecto. Láser enviado. Muy bien, láser enviado. ¿Y recibimos el eco del láser? Sí, sí. Muy bien. Ya lo tenemos. El satélite está a 23.569 kilómetros. Estamos midiendo la distancia, el recorrido de ida y vuelta con un margen de error de centímetros. Un margen muy pequeño. Sí. El láser se forma aquí y a continuación se reenvía por un sistema de espejos al telescopio. Cada impulso láser es extremadamente energético, con el objetivo de alcanzar satélites situados en órbitas muy altas, como la constelación de satélites GNSS, es decir, la constelación GPS, que se encuentra a 25.000 kilómetros, entre 20.000 y 25.000 kilómetros. El sistema GPS funciona a partir de un grupo de entre 25 y 27 satélites que se distribuyen alrededor de la Tierra, y un equipo de usuario en la Tierra capaz de captar al menos 4 satélites simultáneamente. Los satélites transmiten su posición y el equipo de usuario calcula el tiempo de trayecto de cada medición entre el satélite y él mismo. Los datos obtenidos, corregidos periódicamente, son indispensables para todas las compañías o personas particulares que necesitan una geolocalización muy precisa. La Tierra está acostumbrada desde los albores de los tiempos a las tormentas solares. No son más importantes en la actualidad, pero sus consecuencias sí lo son, en este mundo tecnológico que el hombre ha construido. Un mundo muy frágil. El 23 de julio de 2012, imágenes obtenidas por satélite mostraron la violencia de una erupción solar. Esas imágenes han permitido a los científicos llegar a la conclusión de que dicha tormenta fue más intensa que la de Carrington en 1859. Si hubiese alcanzado la Tierra, nuestro mundo se hubiese visto completamente trastocado. Felizmente para nosotros, la tormenta se dispersó en una dirección opuesta a nuestro planeta. Siempre nos preguntamos cuáles son las probabilidades de que se produzca un evento importante. Para entenderlo, tenemos que situar el Sol en su contexto más amplio, es decir, el Sol como estrella. Hemos podido realizar estudios de estrellas de tipo solar que tienen su masa aproximada, digamos un 20% más o menos masiva, y observar cuántas de estas estrellas están activas y pueden eventualmente tener erupciones o lo que llamamos supererupciones. Eventos como mínimo equivalentes al de Carrington y hasta 10.000 veces más potentes. Colegas japoneses han demostrado que la probabilidad distaba mucho de ser desdeñable. Para eventos del orden de 100 veces el evento Carrington se producen aproximadamente cada 800 años y para un evento 10.000 veces mayor que el de Carrington se produciría cada 5.000 años. Incluso en el lapso temporal de la civilización humana, la probabilidad de que se produzca una supererupción no es nada desdeñable y los efectos sobre nuestra sociedad tecnológica serían devastadores. La meteorología espacial es una disciplina nueva, pero que va a perdurar y que formará parte de nuestra vida cotidiana. Para mí no existe la menor duda de que de aquí a poco tiempo, de aquí a algunos años, hablaremos del boletín meteorológico espacial como hablamos hoy del boletín meteorológico terrestre. No tendremos miedo, pero comentaremos: ayer vi en el periódico que se espera una erupción solar y que vamos a tener problemas con el GPS. El clima espacial formará parte de la vida cotidiana. No hay la menor duda. No será algo aterrador, sino sencillamente algo que asumiremos y que nos permitirá vivir mejor en el futuro. Señoras y señores, buenas tardes. La noche pasada, poco después de la medianoche, una erupción solar muy intensa se produjo en la superficie del Sol. En los próximos días, el viento solar podría soplar a una velocidad superior a la normal, una velocidad que podría alcanzar 2.100 kilómetros por segundo. Se espera una gran tormenta geomagnética en el hemisferio norte.
Podremos disfrutar de hermosas auroras boreales en Escandinavia, en Escocia, en Canadá y en Alaska, como la que pueden ver justo detrás de mí. Podrían ser visibles incluso en París si el cielo permanece despejado durante la noche. En las próximas 24 horas las perturbaciones podrían comenzar por la mañana y durar hasta el final del día. En concreto, debemos prever parásitos en la radio y averías en el GPS y en las transmisiones vía satélite si nos ven a través de su antena parabólica. En cuanto a las compañías eléctricas, se encuentran en estado de alerta roja y han tomado ya medidas para evitar perturbaciones en la red eléctrica. En lo que respecta al lanzamiento de un satélite a través del cohete Ariane, queda aplazado. Todo debería volver a la normalidad pasado mañana. No olviden hacer una copia de seguridad de sus datos informáticos como medida de seguridad. ¡Feliz tarde! Imaginemos un escenario catastrófico. Una parte de la Tierra queda privada de electricidad. Grandes ciudades se quedan a oscuras. La meteorología espacial. El nacimiento de una nueva ciencia. Un gran apagón eléctrico como los que acabamos de imaginar ya se ha producido. Ocurrió el 15 de marzo de 1989 en Canadá y dejó a oscuras a 10 millones de habitantes. Buenas noches. Una vez más, la ciudad de Quebec se quedó sin electricidad la noche pasada. Esta mañana, los quebequeses se han despertado con un precioso día de invierno. Pero a las pocas horas, la red de energía eléctrica colapsó. Privados del metro durante la hora punta, los montrealeses han tenido que tomar el autobús y sufrir largos periodos de espera. Personas con niños pequeños han tenido que abrigarlos para darles de comer y en muchos casos no han podido llevarlos al colegio. Muchos bancos han tenido que funcionar sin ordenadores ni cajeros automáticos, pero las cajas de ahorro del grupo Desjardins se felicitaban por haber invertido para prevenir la pérdida de datos en caso de colapso eléctrico. En los supermercados Provigo, 90.000 kilos de carne han permanecido en los congeladores, sin electricidad. Afortunadamente es invierno. Harán falta días o incluso semanas para averiguar las razones que provocaron anoche el apagón general. Después de múltiples investigaciones, los científicos vincularon el gigantesco apagón eléctrico. Desde hace 10 años organiza la Semana de la Meteorología Espacial, un acontecimiento que cada vez adquiere más importancia. Al principio era un coloquio en el que participaban un centenar de especialistas. Hoy son 400, que proceden del mundo entero y trabajan en campos muy diferentes, todos interesados en la meteorología espacial. Aquí está teniendo lugar una reunión sobre la previsión de las erupciones solares y sobre su modelización. ¿Qué podemos hacer con nuestros ordenadores para comprender su funcionamiento? Aquí tiene lugar una sesión sobre los aspectos jurídicos de la meteorología espacial. ¿Qué pasa cuando hacemos una previsión? Si nos equivocamos, ¿somos responsables jurídicamente? Y aquí en la tercera sala están hablando sobre las degradaciones que pueden sufrir los satélites como consecuencia de la meteorología espacial. ¿Qué clase de degradación? Y aquí hay sobre todo operadores espaciales, personas que construyen satélites y personas que los lanzan. La meteorología espacial es dos cosas a la vez. Es un fenómeno, la actividad solar. La Tierra está bañada en la actividad solar y esta ejercerá un impacto sobre un gran número de fenómenos terrestres, naturales y artificiales.
La atmósfera superior se calentará y entonces empezará a moverse, habrá corrientes de electrones, de iones, y estos fenómenos afectarán a nuestra tecnología. Y luego está la disciplina que determina de qué forma se verá afectada, cuándo resultará afectada. ¿Será mañana, pasado mañana? ¿Podremos preverlo? ¿Seremos capaces de modelizarlo? ¿Seremos capaces de decirle a la gente, cuidado, van a tener un problema de tal magnitud en tal momento? Eso es una disciplina. Así que la meteorología espacial es eso, comprender nuestro entorno, los fenómenos, pero también ser capaces de predecirlos y de cuantificar los impactos que van a producir. Aquí también hay que resolverlo. B0. Aquí tenemos B0. Y aquí también tenemos B0. En Orsay, Sacha Brun, astrofísico, incluye el Sol en diferentes ecuaciones para comprender mejor su funcionamiento y la forma en que impacta en su entorno y en los otros planetas, como la Tierra. De acuerdo. Entonces aquí va KVB y nos da... Utilizando los ordenadores más potentes del mundo, Sacha Brun y su equipo han realizado una modelización del Sol. El Sol es una gran bola de gas, compuesta por dos zonas principales. Una zona de convección en el exterior, donde hay movimientos muy turbulentos, y una zona interior, en la energía transportada por los fotones. En el epicentro de esa zona hay un corazón nuclear que abastece de energía a largo plazo. Para hacernos una idea, son varios centenares de millares de centrales nucleares, donde 60 millones de toneladas de hidrógeno se queman cada segundo. Y esa energía ha permitido que el Sol haya ardido durante 4.500 millones de años. Si estuviera compuesto de carbón y no tuviera un centro nuclear, solo ardería durante 20.000 años. El Sol emite luz, calor, pero también emite partículas. ¿Y por qué emite partículas, lo que denominamos viento solar? Lo hace porque su superficie está muy caliente. Su corona, su atmósfera enormemente extendida, no puede ser estática y se transforma en una especie de viento permanente. A una gran tormenta que se había formado en la superficie del Sol. Estas borrascas de viento solar enviaron a la Tierra partículas eléctricas que se diseminaron por su superficie y cuya fuerza produjo una disyunción en las redes eléctricas, provocando así el apagón general. ¿Qué sucedería si una tormenta solar semejante se produjera hoy? Todas las redes de comunicación muy sensibles a la radiación electromagnética del Sol podrían sufrir daños graves. Apagones eléctricos, apagones en los satélites que afectarían a los GPS, a los teléfonos móviles y en consecuencia al funcionamiento de nuestra sociedad. En 2009, un informe de la Academia de las Ciencias estadounidenses y de la NASA estimó que una sola tormenta solar de gran amplitud podría acabar con la economía estadounidense durante 10 años, con un coste estimado de $6 billones. ¿Es necesario entonces temer lo peor? Yo creo que debemos ser muy prudentes en lo que concierne a los escenarios catastróficos, porque cuando planteamos esos escenarios despertamos el miedo en la gente. Es preciso abordar la cuestión fríamente y con mucha tranquilidad. En este momento la actividad solar es relativamente baja. Tenemos poco tiempo, pero es necesario actuar con... no jugar con el miedo, no jugar con la catástrofe. Eso no sirve de nada. Es necesario ponerse a trabajar. Este ciclista que atraviesa tranquilamente la gran plaza de Amberes es Jan Lillenstein. Fue uno de los primeros científicos europeos en comprender la importancia de los impactos de la meteorología espacial sobre la Tierra. Con el paso de los años se ha convertido en el unificador europeo de esta joven disciplina. De modo que el Sol tiene un viento que baña todo nuestro sistema solar, y a veces en ese viento se producen tormentas. Cuando se produce una erupción, esta materia sale al espacio y viaja a través de todo el sistema solar. Eso es lo que llamamos la meteorología espacial. Lo que nos interesa como investigadores es comprender la propagación de esas nubes magnéticas y cómo pueden impactar en los planetas.
Un flujo constante de partículas eléctricas procedentes del Sol baña constantemente nuestro planeta, la Tierra. Ese viento solar tarda unos 2 días en llegar hasta nosotros. Luego es desviado hacia los polos por el campo magnético que rodea a la Tierra. Cuando las partículas eléctricas del Sol entran en contacto con los átomos de la atmósfera superior, se produce una reacción luminosa. Es así como se forman las auroras boreales, que son la manifestación más visible de la actividad solar sobre la Tierra. El círculo polar es el lugar ideal para observar las auroras boreales. En el norte de Noruega, en el fondo de un fiordo, lejos de las ciudades iluminadas y de toda actividad humana, se encuentra el radar EISCAT. Investigadores del mundo entero vienen a trabajar a este observatorio.